Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos conectando con el resto de compañeros. Muchas gracias por atender una vez más una de las sesiones que organizamos desde la Comisión de Jóvenes del Consejo de Economistas. Hoy tenemos la suerte de contar con mi compañera María Jesús, de nuestro Colegio de Economistas de Valencia. Y bueno, ya ha hecho alguna charla con nosotros y la verdad que María Jesús, tengo que decirte que siempre los feedback que tenemos son más que buenos. Estoy convencida que hoy va a ser igual. Os presento brevemente a María Jesús, pero nada, 2 segundos, porque hemos empezado con unos minutillos de retraso para que no perdamos tiempo de la sesión, que la verdadera responsable y protagonista de la sesión es ella junto con vosotros. Hará una exposición, iremos moderando preguntas en el chat y demás, pero sí que os rogaría que las consultas las hagamos al final, ¿vale? Y bueno, pues María Jesús es consultora financiera. Está haciendo un doctorado ahora en startups y también es profesora de la universidad, con lo cual la charla va a ser productiva y además va a hacer que lo entendamos todos. Yo, María Jesús, te doy paso, voy incorporando a la gente y me quito la cámara y el micrófono, pero estoy aquí a vuestra disposición, ¿vale? Mientras dura la charla. Muy bien, Gracias, María muchas Jesús, gracias gracias, a Sara. todos. Gracias por la Muchísimas gracias. introducción. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros, la verdad, otra vez y poder arrojar un poquito de luz en esta materia, ¿no? De cómo calcular el coste hora. Entonces, si os parece, voy a proyectar una presentación que he hecho y luego sí que pasaremos al Excel, ¿no? Pero primero os proyecto la presentación, voy a compartir la pantalla y así la vamos viendo. Si no se viera, me escucháis mal, lo que fuera, decídmelo que encantada de adaptarme, ¿vale? A ver, voy a ponerlo en presentación. Vale, perfecto. Lo dicho, como ya sabéis, hoy vamos a aprender a calcular el coste hora, ¿no? ¿Por qué tan importante? Pues porque al final nuestro tiempo es el recurso más valioso que tenemos, como todos sabemos, y al final es necesario que lo sepamos calcular, ¿no? Sí que quería hacer un inciso de a quién nos vamos a dirigir, ¿no? Porque es verdad que calcular el coste hora puede tener como muchas vertientes. Yo, cuando estaba preparando esta sesión, pensé, ¿cómo lo gestiono? ¿Lo adapto a empresa, lo adapto a persona física, lo adapto a autónomo? Al final, todo parte del mismo razonamiento, que es saber nuestros costes, saber lo que queremos ganar y poner coste a ese resultado. Pero es verdad que dependerá de en qué área estemos, ¿no? Si queremos calcular nuestro coste hora personal, incluiremos unos aspectos y si queremos establecer nuestro coste hora a nivel más, como autónomo o profesional, incluso en empresa ajena, ahí sí que haremos otro tipo de conceptos. Entonces, yo pienso que este webinar es interesante realmente para mucho público en general, pero especialmente para aquellos que vendan servicios, ¿no? Que presten servicios y que por tanto el tiempo sea una de nuestras principales variables. En mi caso, por ejemplo, lo que comentaba Sara, pues soy consultora financiera y este ejercicio que os voy a compartir ahora es algo que hice yo al comienzo porque veía necesario ver cuánto costaba una hora mía para poder presupuestar correctamente, ¿no? Entonces, va especialmente dirigido ahí, pero es verdad que lo podemos ir aplicando y cualquier duda al respecto, si queremos aplicarlo en un terreno pues, más personal, me vais diciendo y lo vamos viendo. Voy a explicar cómo vamos a organizar la sesión. Primero hablaremos de unos básicos y en este caso está más enfocado a emprendedores porque me ha parecido importante hacer ese inciso. De cuando hablo con compañeros, con amigos, veo que hay una carencia muchas veces, ¿no? De establecer como esos básicos que le dan mucha pereza muchas veces, pero que son súper importantes. Entonces haremos una mención a ellos porque además creo que es la base para luego pasar al siguiente punto, ¿no? Que ya será el cálculo del coste hora. Será principalmente el cálculo del coste indirecto, ¿no? El coste, digamos, de nuestro tiempo, pero lo aplicaremos luego también para calcular el precio de un servicio concreto, ¿no? Entonces, la sesión principalmente va a ir enfocada a eso, a poder establecer un coste que nos permita adecuar un precio para poder dimensionar nuestro negocio y poder saber que estamos más o menos pues ofreciendo un valor al cliente, cubriendo nuestros gastos e incluso con cierto margen para tener rentabilidad, ¿no? Entonces, ese es un poco el objeto de la sesión. Todo eso, como sabéis, lo vamos a aplicar
en Excel, en esta herramienta. Doy por hecho que sabemos unos conceptos mínimos de Excel, pero es verdad que iré comentando un poquito también las fórmulas que vaya aplicando. Antes de comenzar, lo dicho, vamos a hablar de esos básicos. Olvidaba. La grabación, bueno, esta sesión se va a grabar, entonces os recomiendo también que ahora prestéis simplemente atención y si os parece ya, pues, cuando queráis reproducir esto en vuestro negocio o en vuestro caso particular, lo hagáis ya pues a lo mejor viendo en YouTube el vídeo, parándolo cuando sea necesario, etcétera, porque así ahora pues podemos aprovechar para resolver las dudas que tengáis, ¿no? Luego también deciros que más o menos yo me he preparado la sesión antes y más o menos creo que puede durar en torno a 40 minutos más preguntas. Entonces lo vamos viendo. Bien, los básicos, vamos allá. El primero de todos ellos, cuentas bancarias. Y yo sé que esto a muchos que estaréis conectados os parecerá muy obvio, pero me ha parecido importante destacarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener siempre una cuenta profesional y una cuenta personal, sobre todo si evidentemente somos autónomos, ¿no? Y si somos personas, bueno, si trabajamos en persona jurídica, obviamente es más sencillo porque al final por ley, ¿no? De alguna forma vamos a abrirnos una cuenta bancaria. Pero cuando somos autónomos esto no pasa y es un imprescindible, porque si no al final perdemos el sentido del día a día, perdemos la evolución del negocio, la evolución de nuestros gastos personales y bueno, es importante hacerlo. Es cierto que al principio, bueno, pues es un caos y yo misma lo he vivido, pero creo que es importante que hagamos esa diferenciación de cuentas porque si no, pues perdemos mucho el control. Y aquí, pues por ejemplo, cuando empezamos a operar, ¿no? Que acabamos de darnos de alta de actividad, cierto es que nuestra cuenta profesional pues no va a tener ingresos, ¿no? Salvo que hayamos emitido una factura antes de los gastos. Pero bueno, para eso también nos podemos hacer un préstamo personal y luego ir devolviéndolo conforme la actividad vaya generando beneficio. Y esto es algo que también quería comentar aprovechando esta sesión y es que es súper interesante tener varias cuentas bancarias. Yo principalmente recomendaría dos, una para operativa y otra para impuestos. Es verdad que depende de la línea de negocio, a lo mejor nos interesa tener varias, una para el día a día y otra para las líneas de negocio, por ejemplo, que tengamos como que queramos diferenciar. La que yo sí que recomiendo sí o sí es la del IVA, porque todos sabemos que el IVA no es nuestro, que el IVA es de Hacienda y que somos menos intermediarios, pero es muy complicado no confundirlo, ¿no? Cuando vemos el dinero en cuenta y pensamos que es nuestro y al final, cuando llega el trimestre, nos llevamos un chafón. Entonces, creo que es una buena estrategia porque además también nos ayuda a gestionar el ahorro, porque al final, si cada vez que recibamos una factura, la parte del IVA nos la llevamos a una cuenta bancaria específica, lo que va a suceder es que cuando acabe el trimestre, como no vamos a quitar de ahí el IVA de las facturas que estamos soportando, es decir, el IVA que pagamos, al final siempre se nos va a quedar pues, un saldo extra, ¿no? Que nos puede también incluso servir de ahorro. Pero bueno, esto eran unas pinceladas simplemente que os quería comentar por de la sesión. Esto sí que es importante para el coste hora, porque cuando nosotros hablamos del coste hora nuestro, evidentemente la nómina la tenemos que incluir, porque es, sobre todo en nuestros casos que prestamos servicios, es uno de nuestros mayores gastos, ¿no? Entonces, súper importante asignarnos un sueldo mensual, incluso aunque seamos autónomos, es importante hacerlo, porque esto nos va a permitir ver hasta qué punto nuestro negocio es capaz de generar ese sueldo o ver cómo nos podemos ir reajustando y dimensionando. Y luego, evidentemente, pues podemos hacernos ciertos bonos conforme vayamos evolucionando y conforme nos queramos premiar por la evolución de la actividad, ¿no? El presupuesto, yo sé que esto lo odiamos, pero es importante tener un presupuesto muy importante. De hecho, va a ser la base para nuestro coste hora y vamos a empezar con él. ¿Por qué un presupuesto? Porque al final nos va a permitir tener una hoja de ruta para ver dónde queremos llegar y nos va a permitir poner las ideas encima de la mesa y luego, evidentemente, pues para previsionarnos y tener, digamos, pues mayor control y seguimiento. Es cierto, y aquí lo indicaba, que si hay datos históricos, pues siempre es mejor, ¿no? Pero en algún momento tenemos que empezar. Cuando ya empecemos, pues al final cada vez hacer el presupuesto es más sencillo porque ya tenemos una referencia y al final es adaptar un poco la plantilla, ¿no? Pero es verdad que cuando hay datos históricos, pues hacer un presupuesto ya andas con un feeling un poquito más centrado, ¿no? Más preciso.
¿Por qué? Porque, claro, evidentemente hay que hacer revisiones periódicas. No solo el anual cuando hacemos el presupuesto, sino yo también recomendaría hacer revisiones mensuales, sería ideal, pero también revisiones incluso trimestrales para adaptar el presupuesto. Es decir, ha habido un cambio sustancial en mi actividad, ha habido un cliente que de repente se me ha caído y por tanto voy a tener que adaptar y redimensionar mi negocio, pues entonces es el momento, ¿no?, de adaptar ese presupuesto y ponerlo en base a las circunstancias reales. O al revés, a lo mejor de repente pues bueno, tengo un cliente nuevo que va a hacer que facture más, eso me va a permitir hacer ciertas inversiones que no tenía contempladas, etcétera. Bien, no me quiero alargar más con esto, simplemente sí que quería hacer mención porque pensaba que era obvio, eh, bueno, más que obvio, necesario para lo que viene ahora, que es el coste hora, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el coste hora para saber qué precio vamos a asignar, obtener una rentabilidad, un margen, por supuesto, y lograr una gestión eficiente. Es decir, que sepamos realmente cuál es nuestro coste para, teniendo en cuenta las horas que vamos a dedicar al negocio, podamos dimensionarlo y así pues podamos ir generando rentabilidades, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, imprescindibles, ¿no? Primero, estimar los costes indirectos. Cuando hablo de los costes indirectos, me refiero a todo aquello que no está relacionado con una línea de negocio específica, porque esos serán costes directos. Luego vamos a poner un ejemplo para verlo todo con, digamos, que sea más sencillo. Pero cuando hablo de costes indirectos me refiero, por ejemplo, a nuestro sueldo, salvo que nos dediquemos a una línea muy concreta, pero generalmente sería nuestro sueldo. Sería la cuota de autónomos, si es que somos autónomos, serían suministros, oficina, etcétera. Ahora lo vamos a ver también, ¿vale? Con ese ejemplo. Una vez estimemos esos costes indirectos, que yo recomiendo que sea en términos anuales, porque así podemos incluso contemplar los costes que son anuales, que por ejemplo, como puede ser un seguro, ¿no? Entonces, siempre anual creo que nos va a dar mayor visibilidad. ¿Qué haremos después? Calcularemos las horas trabajadas facturables, es decir, aquellas horas que realmente estamos trabajando. No contaremos vacaciones, no contaremos festivos, no contaremos días pues, que nos podamos poner malitos y que sean facturables, porque no todas las horas que trabajamos se facturan, ¿no? Como ya sabemos, hay muchas horas que estamos dedicando a elaborar presupuestos, a redes sociales, etc. Entonces, sí que identificaremos cuáles son las horas facturables. Y luego, como podéis imaginar, vamos a hacer la división. Dividiremos los costes indirectos por las horas trabajadas facturadas. Entonces, si os parece, vamos a hacer primero todo esto en Excel para que tengamos como una mayor, pues eso, mayor detalle y vayan surgiendo dudas que seguro que habrá. Y después ya nos pasamos a calcular los precios por negocio en base a estos costes hora, que también quiero daros algún truquito con Excel para tener mayor visibilidad. No sé si me he explicado bien, pero bueno, si hay cualquier duda podéis ir escribiendo a Sara y Sara, en caso de que lo consideres necesario, me interrumpís sin problema, ¿vale? Bien, pues dicho esto, ahora sí que voy a abrir un Excel cualquiera. Un segundo. Ok. Y más o menos vamos a empezar de cero, aunque como tengo otro Excel que he preparado, ahora sí que copiaré algunos datos para ir un poquito más ágiles en lo que, digamos, no es el objeto de la sesión como tal. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como os estáis imaginando, es un presupuesto. Si no lo tenéis, bueno, hay muchas plantillas en Internet que son de utilidad, aunque es verdad que siempre pues, hay que adaptarlo a nuestra actividad, por supuesto. Pero bueno, vamos a crear en este caso una primera pestaña que la voy a nombrar como presupuesto. Entonces, yo he creado un presupuesto antes simulando una actividad. Si os parece, vamos a imaginar que somos asesores, ¿no? Que somos asesores, por ejemplo, contables y que vamos a facturar a determinados clientes que puedan ser grandes empresas o pymes y autónomos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a copiar el presupuesto que ya tengo en otro Excel, voy a copiar aquí y ahora os cuento algunos truquitos que he hecho. Vale. Algo que, bueno, yo tengo muchos trucos y uno de ellos son los colores del Excel. Entonces, hay una opción que viene siempre muy bien, que aquí en disposición de página, en colores, bueno, pues puedes personalizar los colores que tú quieras. Yo tengo uno asociado a mi marca, así que pongo este directamente, que me genera como más paz mental.
Entonces, nada, eso es muy útil muchas veces para configurar los Excel de manera muy rápida, sin tener que estar perdiendo tanto tiempo. Bien, entonces lo que vamos a hacer, os explico. Como veis, he nombrado presupuesto, he puesto el año, los meses, me he inventado, imaginad que vamos a calcular nuestro presupuesto de 2024, ¿no? Para saber los precios de 2024. Entonces, bueno, aquí como veis he separado varias líneas, una de ingresos, una de gastos directos, otra de gastos indirectos y luego inversiones, que ahora os comento. Entonces vamos a ir por partes. En cuanto a ingresos, lo he separado realmente para lo que nos ocupa ahora no vamos a tener en cuenta los ingresos para nada. O sea, yo esto me lo he inventado totalmente y no son variables que nos vayan a condicionar nuestro coste hora, pero sí que es importante ponerlo ya que estamos haciendo el presupuesto, pues para ver qué estimamos y cómo de lejos podemos estar bueno, de las rentabilidades y nuestro resultado final, ¿vale? Entonces, aquí sí que he separado esos ingresos por esas dos líneas de negocio, que van a ser en las dos líneas de negocio que, si os parece, vamos a separar todo el rato para tener pues ese precio por servicio, ¿no? Dependiendo si es un precio que queremos darle a una gran empresa o, por ejemplo, a alguien que esté empezando. Entonces, en cuanto a ingresos, pues nada, simplemente pues una fórmula de suma y ya está. En gastos directos, esto es importante, en esta sesión vamos a centrarnos principalmente en los gastos indirectos, que son los gastos, digamos, que están incorporados a nuestro coste hora. Pero no se nos puede olvidar los gastos directos, ¿no? Si los hubiera asociados a la actividad. Normalmente, cuando vendemos un producto en lugar de un servicio, es más fácil normalmente saber qué margen queremos porque tenemos el gasto directo como muy claro, ¿no? Sabemos que al final, pues si tenemos que comprar, vendemos ropa y tenemos que comprar ropa y el coste de la ropa es X, por tanto al final es como, vale, me sobra esto para estructura, para mis gastos, tal. Pero es cierto que cuando hablamos de servicio es un poquito más difícil hacer esta discriminación y saber exactamente pues, cuál es el coste real asociado a nuestro tiempo. Entonces, en cuanto a los gastos directos, los vamos a incluir porque sí que se tendrán que tener en cuenta después, aunque no los tendremos en cuenta en esta sesión, pero sí que os diré cómo hacerlo. Y lo que sí que es súper importante en este caso son los gastos indirectos, que aquí, por ejemplo, pues he puesto salario, el que nos hemos asignado, en caso de que seamos autónomos por la cuota de autónomos. Si estamos hablando de personas físicas, que no sea actividad, me refiero, o incluso en trabajo por cuenta ajena, hablaríamos del salario bruto, ¿vale? Impuestos incluidos. No solo lo que recibimos en la cuenta bancaria, quiero decir. Entonces, bueno, aquí están pues todos los gastos que pudiéramos tener, asesoría, dominios, repito, todo general, ¿no? Si aquí hubiera algún gasto que fuera muy concreto de una área de negocio, sería interesante que no estuviera aquí, que estuviera en el apartado superior para tenerlo diferenciado, ¿no? Para saber qué es un gasto diferente. Bien, eh, esto también lo mismo, una suma sin más. Y aquí sí que os voy a hacer el primer inciso. Como veis, hay diferentes colores y yo creo que esto es interesante y quería dar este tip, este consejo, porque desde que yo lo llevo haciendo, la verdad es que me ayuda a gestionar mejor los Excels. Y es que cuando escribo algún dato que no sea formulado, es decir, que sea un valor introducido manual, como es este caso, estos 2.000 de salario, por ejemplo, yo lo pongo en un color específico. En este caso, por ejemplo, el verde. Y cuando, sin embargo, es una fórmula, lo pongo en negro. Esto me ayuda a saber qué datos puedo cambiar, ¿no? Porque, por supuesto, este presupuesto vamos a cambiar millones de cosas después. Vale, pues eso con la parte de gastos indirectos, ¿no? Que habremos puesto todos. Importante sobre el salario. Si hacemos este ejercicio para establecer el coste hora y para calcular los precios, no es necesario que estos datos sean fijos, ¿no? Vamos a pensar que nos ponemos un salario en base al valor que nosotros pensamos que da nuestro servicio y que damos nosotros como personas, también en base a la competencia, etcétera, y las horas que vayamos a hacer, por supuesto, y luego ya lo iremos ajustando, porque cuanto más salario tengamos, más coste hora le vamos a exigir al negocio y veremos a ver, ¿no? Si nos encaja con los precios que vamos a ofertar. Entonces, bueno, eso con todos los gastos. Y luego aquí quiero hacer un inciso importante sobre las inversiones, ¿no? Y es que aquí, bueno, pues todo es un poco relativo, tampoco hay una ciencia exacta sobre este asunto. Entonces, yo recomendaría siempre pecar de prudentes, ¿no? Cuando digo pecar de prudentes me refiero, cuanto más gasto metas, mejor, porque significará que al final tus presupuestos pues, van a cubrir más escenarios posibles. Siempre que tenga coherencia, ¿no? Y nos cuadre con los precios ofertados.
Pero sí que en inversiones hay diferentes, bueno, pues digamos conceptos. Por ejemplo, yo en este caso, ¿qué recomendaría? Pues, por ejemplo, si usamos un portátil, si usamos una pantalla, si usamos mobiliario, yo aquí sí que calcularía como la usabilidad que le hago a ese activo durante ese tiempo, ¿no? Durante el año, aquí lo he puesto yo en términos mensuales, etcétera. ¿Por qué? Porque al final esto nos va a ayudar no a poner que aquí vamos a gastar, pues, por ejemplo, 1.200 euros en un portátil, porque a lo mejor ya no lo gastaré en su momento, e incluso si lo vamos a gastar ahora, ¿no? Esos 1.200 euros, porque no vamos a comprar ahora un portátil, quizá, bueno, pues vamos a penalizar mucho este año y el año que viene ese gasto a lo mejor no lo tenemos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo hemos calculado estos datos de aquí, que como veis tienen otro color, en este caso el morado, porque son datos no copiados, no formulados, son datos referenciados. ¿Con qué me refiero con eso? Fijaros que aquí he puesto detalle activos. Lo he ocultado, ¿vale? Porque aquí a mí me gusta mucho usar estas opciones de ocultar datos, porque son muy visuales, ¿no? Ahora lo veremos cómo se hace. Y entonces, aquí veis que está todo el detalle de los activos, ¿no? Y por ejemplo, pues imagínate el portátil. ¿Cuándo compré el portátil? Tened en cuenta que estamos hablando de términos financieros, ¿no? Entonces no estamos en términos fiscales. Por tanto, yo aquí sí que sería un poco más laxa, ¿no? Y tampoco sería necesario pues, poner la fecha de compra del portátil, que si queremos la ponemos, pero tampoco hace falta que nos vayamos al detalle de días, ¿no? Pero sí que al menos sabiendo el año de compra, el precio de compra y la vida útil que pueda tener, podemos calcular el gasto anual, ¿vale? Como la división entre el precio de compra y la vida útil, e incluso el gasto mensual. Y así ya pues podemos asignarnos ese gasto al mes. Aquí lo que he hecho, por eso veis que está en negro, porque está formulado, así indicar cuándo sería el final de la vida útil, que no es más que la suma de 2022 y 4 años más, ¿no? Que será 2026. Aquí pues he puesto una simple fórmula indicándole que, pues que me diga que si este dato es menor que, y aquí arriba he puesto en 2024, como veis, que os recomiendo que lo tengáis. Entonces, si ese dato es mayor que el 2024, directamente nos diga que son activos de 2024, ¿no? Y si no, que nos diga que no. Para, digamos que si esto lo hacemos todos los años, que al final simplemente será actualizar la plantilla. Entonces, como veis, estos datos de aquí, ¿no? Este 31 es digamos, la usabilidad que le podemos, el gasto por usabilidad que le podemos asignar a nuestro portátil, por ejemplo, ¿no? Aquí podríamos hacer un montón de matices. En cuanto a la web, yo, por ejemplo, aquí he asignado 2.000 euros en web porque al final pienso que quizá el año que viene, por cómo evoluciona todo, tenga que hacer otros 2.000 euros, ¿no? Entonces, como que más vale prevenir que curar. Como decía, siempre más vale pecar de prudentes. Entonces, esto depende, ¿no? Cada persona pues que lo adapte un poco a su feeling personal y a sus sensaciones. Y bueno, primero podemos partir, ver qué coste hora resulta y luego si vemos que no estamos conformes, podemos ir adaptando también. ¿Vale? Por último, decir, el tema de, por si no lo sabéis, el tema de agrupar conceptos, ¿no? Agrupar líneas, hacía no es más que yo selecciono las líneas que quiero agrupar y me iría a inicio, perdón, a datos y a agrupar. Le daríamos a agrupar o a desagrupar si ya los tenemos agrupados, si los queremos desagrupar. Y así de esa manera, ahora aquí aparecen un 1 y un 2. Pues nada, solamente con darle al 1 sale como todo muy bien representado. Bien, dicho esto, si os parece, ahora sí, vamos a ir a calcular el coste hora. Entonces, para eso, bueno, no sé si tenéis alguna duda con respecto a esto, pero como veis al final tenemos un resultado tras las inversiones, un resultado de inversiones, etcétera. Nuestro coste indirecto va a ser este, ¿no? Perdón, nuestro coste indirecto va a ser los gastos indirectos más el gasto de las inversiones. Eso es lo que podemos considerar nuestros gastos indirectos. Entonces, vamos ahora a calcular el coste hora y para eso voy a abrir otra pestañita de Excel, al que voy a llamarle 2, por ejemplo, coste hora. En este caso, yo recomiendo, para que todo sea más visual, que siempre trabajemos con datos referenciados. Es decir, aquí, por ejemplo, nos sería de utilidad traer el coste hora que acabamos de calcular. De modo que vamos a poner, por ejemplo, coste hora indirecto, ¿vale? Oye, costes indirectos en términos anuales, ¿eh? Estamos haciendo el ejercicio. Si lo queremos hacer en términos mensuales, es verdad que se complica un poco más porque pues, el seguro, todo tendríamos que traducirlo en términos mensuales.
pero bueno, cada persona puede elegirlo. Vale, entonces aquí, o con un más o con un igual, simplemente vamos a referenciar los costes que tenemos aquí, ¿no? Que hemos dicho que son los costes indirectos. Que en este caso vamos a sumar tanto los gastos indirectos que hemos comentado como las inversiones. Esto nos suma 40.000 euros de gastos totales anuales. Esto sería, cuando hemos ido al Excel, ¿no? Digamos que sería el primer estimación de costes indirectos, el primer punto. Vale, costes indirectos, ya los tenemos. Ahora vamos a ver el resto de cosas, que son las horas trabajadas, que era la otra variable que necesitamos para calcular este ejercicio. Entonces, para las horas trabajadas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar, son horas trabajadas facturables, de modo que vamos a descontar vacaciones, días festivos, días de inactividad, porque vamos a ponernos en la situación de que estamos enfermos 2 días, lo que sea. Entonces, lo primero que recomiendo, vamos a hablar de las horas trabajadas al año, en general, ¿no? ¿Cuántas horas podemos trabajar al año? Esta es la primera variable importante que tenemos que tener en cuenta para hacer nuestros cálculos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si yo voy a estar a lo mejor 4 horas dedicándoles al negocio que 8 horas, ¿no? Dependerá del tiempo que le dedique, nuestra nómina también cambiará y nuestro coste de hora se modificará automáticamente. Entonces, aquí yo os recomiendo de nuevo usar los colores para determinar cuándo vamos a trabajar con datos metidos a mano que se puedan modificar. Entonces, por ejemplo, en este caso, números de horas de trabajo al año. En este caso van a ser horas al día que voy a trabajar, ¿vale? Vamos a suponer que vamos a trabajar 8 horas al día, ¿no? Una jornada más o menos habitual. ¿Cuántos días a la semana voy a trabajar? También es súper importante definir esto, ¿no? 5, que vamos a asumir de lunes a viernes. ¿Y cuántas semanas tiene el año? Pues vamos a asumir 52 semanas, ¿no? Que es lo que siempre suele tener. Entonces, esto es lo que os comentaba, vamos a ponerle un colorcito para que sea visible que al final son datos que hemos metido a mano. Vamos a hacer la multiplicación, ¿no? Para saber cuántas horas tiene el año trabajables. Multiplicamos esto. Vale. 2080 horas. Estamos hablando de que estas son las horas de trabajo al año. Pero son las horas totales de trabajo. Vamos a quitarle ahora lo que hemos comentado, las vacaciones, los festivos y inactividades. Vacaciones, festivos y otros. Aquí lo mismo, vuelve a ser a nuestro juicio. Es algo que es una información que tendremos que meter nosotros según nuestra situación. Vamos a suponer, en este caso, por ejemplo, días de vacaciones, pues mira, vamos a darnos 21 días de vacaciones. Días festivos, normalmente creo que será el 14. Vamos a suponer que vamos a hacer todos los días festivos porque nos lo merecemos. Pues 14. Y luego días de inactividad, pues vamos a ponernos en la circunstancia de que hay 2 días que nos ponemos malitos, por ejemplo. Bien, con esto, ¿qué tenemos? Bueno, esto está expresado en días. Recordemos que estamos hablando de una fórmula que usa las horas, ¿no? Por tanto, al final, aunque tengamos estos datos, tenemos que asumir cuántas horas vamos a dedicar a cada uno de estos días que, digamos, no vamos a trabajar. Entonces, yo aquí pues indicaría horas día. Para mí esto es igual que las horas que voy a dedicar aquí, ¿no? Que las horas que vamos a dedicar cada día. Voy a referenciar este dato aquí arriba y como está referenciado, pues le voy a poner, por ejemplo, el color morado que os comentaba antes. Bueno, de modo que en vacaciones, festivos y otros vamos a ver cuántos días se nos van. Lo voy a poner en negativo porque al final vamos a restarlos, ¿no? Para saber exactamente las horas que vamos a trabajar. Pues bien, si sumamos los días de vacaciones más los 14 festivos más los 2 de inactividad y lo multiplicamos por las horas de cada día, nos da que hay 296 horas que no vamos a trabajar en el año. Por tanto, ya tenemos que el número de horas de trabajo sin vacaciones, etcétera, ¿vale? Vamos a dejarlo simplemente así. Pues al final va a ser la diferencia entre los 2080 y los 296. Bien. Ahora, ¿qué paso tenemos? Vamos a recordar, porque eran horas de trabajo, factura. Y aquí es cuando se abre pues otro melón, ¿no? ¿Cuántas horas de ese año voy a facturar? Pues bien, por suerte para nosotros hay cálculos que respaldan que más o menos el 70% de nuestro tiempo suele ser facturable. Hay negocios que es más, hay negocios que es menos,
volvemos a aplicarlo para cada caso en particular. ¿Yo qué recomiendo aquí? Pues realmente es súper interesante llevar un cálculo de las horas que hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces dedicamos más tiempo en enviar presupuestos al cliente, llamadas tal, del que parece. Y eso es horas que vamos a tener en cuenta para meter aquí. Es decir, para nosotros, horas facturables incluye todo aquello relacionado con nuestros clientes cuando estamos prestando el servicio, aunque sea prepararme una reunión que tengo con el cliente al día siguiente. Entonces, en este caso, sí que es importante llevar un registro, sobre todo para concretar más ese porcentaje que vamos a poner ahora, ¿no? Yo aquí pues daría para otro webinar que hay casos que podemos hacer y os puedo mostrar alguna vez el Excel que uso yo para las horas, pero bueno, vamos a asumir ahora por simplificar el 70% de horas facturables, ¿vale? Entonces vamos a poner porcentaje de horas facturables, pues vamos a asumir el 70%. De modo que ahora sí, hemos llegado ya a las horas de trabajo, horas trabajadas, facturables, que como recordáis era la variable que teníamos que usar. Bien, fijaos, 1.249 horas nos redondeando, comparadas con las horas que tiene el año, ¿no? Pues al final vamos a ver una diferencia ahí. Voy a señalar estos dos campos que son, digamos, los que vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos, ¿no? Porque ahora lo único que tenemos que hacer es sacar el coste. El coste hora indirecto, ojo, ¿vale? Es interesante y esto es importante decirlo, que aquí estamos sacando el coste hora incluyendo nuestra nómina, ¿no? O sea, estamos cubriendo gastos, lo que también se llama umbral de rentabilidad, cubriendo gastos indirectos, o no altos directos, o el break-even, ¿no? Podríamos hablar en este caso. Entonces, para sacarlo al final hacemos la división de los costes indirectos entre las horas trabajadas. Bueno, pues en este caso nos sale que nuestro coste hora indirecto son 32. ¿Qué podemos concluir de aquí? Que realmente no podríamos tarifar nada por debajo de 32 euros por hora, porque si lo hacemos, estábamos perdiendo dinero, al menos no nos estamos pagando la nómina, ¿no? Entera. Por eso, además de este coste hora indirecto, digamos que representa como nuestro umbral en términos de gastos indirectos, pero es interesante añadirle un margen también. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nuestro negocio sea rentable y poder ir teniendo una autofinanciación para poder hacer inversiones, etcétera. De modo que yo aquí sí que recomiendo pues, hacer un margen, también los estudios más o menos por respaldar un 20, un 30, 40, no demasiado. ¿Por qué? Porque ya estamos incluyendo nuestra nómina realmente. Tampoco podemos aquí meterle mucho más margen porque a lo mejor se nos quedarán los precios muy altos. Pero de nuevo, repito, esto es un campo que podemos modificar después. Entonces vamos a poner pues, un 30%, por ejemplo, y vamos a ver cómo nos resulta. Este campo es metido a mano. Este también ha sido metido a mano, que no cambie el color, porque así luego podemos saber que estos campos son los que podemos tocar. Bien, y ahora el coste hora. Y ahora sí que podemos decir indirecto, pero con margen, ¿no? Ya no es nuestro coste hora de libro, por así decirlo. Tenemos cierto margen ahí, que sería ideal pues, cubrir precios con ese margen. ¿Qué sería? Pues al final esto multiplicado por 1 más el 30%. Estos 42 sí que sería ideal si pudiéramos presupuestar a este precio, ¿no? Por así decirlo. Entonces realmente podríamos acabar el webinar con esto, porque sería eso el coste hora. Pero sí que me parece interesante ir un poquito más lejos y hacer la parte de los precios, porque no es lo mismo tener el coste hora y decir, este es el precio que tengo que ofrecer, porque a lo mejor es un precio que no está aceptado con el mercado, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora el estudio de los precios para, en el caso del ejemplo que estábamos viendo, ¿no? Pues ver cómo ponemos el precio y dar también algún truquito para ver si se nos va de nuestros costes o no. Entonces, bueno, voy a señalar esto con un poquito más de color. Este es como el coste hora final, ¿vale? Vamos a poner un borde, ¿vale? Ok. Vuelvo al Excel porque así o al Excel, perdón, a las diapositivas, porque así os comento, ¿no? Hemos visto esto. Entonces ahora, para hablar del precio hora, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya no es el precio hora cualquiera, va a ser el precio hora del servicio. Aquí es importante eso, diferenciar por servicios en función de las horas que le destinamos a cada servicio. No solo las horas facturables directas, ojo, ¿vale? Esto nos va a permitir algo súper importante, que es establecer la base sólida del negocio, dimensionarlo
y saber pues hasta qué punto podemos atender a un cliente o no, o es que tenemos que reducir precios, cambiar estrategia. Y ahora veréis en el ejemplo que os voy a poner, pues bueno, vamos a empezar por una estrategia con algunos clientes, pues reduciéndonos margen para ir captando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a hacer. En este caso, imprescindibles. ¿Qué va a ser? Vamos a identificar cuáles son los servicios ofrecidos por cada uno. Eso es lo primero. Una vez tengamos identificado los servicios, que en el caso previo era la parte de, pues mira, hay servicios a grandes empresas, servicio a autónomos y pymes, por ejemplo. Y ahora veremos por qué dentro de eso puede haber otros servicios. Vamos a cuantificar las horas que destinamos a cada servicio. Y en función a eso, determinaremos el precio que nos resulta según nuestro coste indirecto. Tendremos que tener en cuenta los costes directos, porque al final están ahí y nos van a determinar nuestras rentabilidades. Y, por supuesto, los márgenes que le vamos a dar, tanto a los costes indirectos como a los costes directos. Aunque en este webinar no vamos a entrar en los costes directos, pero es verdad que un inciso haré para que podamos pues, tener la imagen completa, ¿no? Cuando tengamos ese precio, ¿no? Que es lo que nos sale del apartado 3, viene la valoración, porque a lo mejor el precio que nos resulta de nuestros costes ideales, eh, con un salario a lo mejor pues, más alto del que pensábamos, pues a lo mejor no da, ¿no? Para ese precio. Entonces, valoraremos el precio, valoraremos si eso que nos ha salido al aplicar el coste hora tiene coherencia y el mercado me lo va a pagar, o lo adaptaremos, sabiendo que lo estamos adaptando, pero ya tenemos información de que estamos reduciendo nuestros precios. Vale, pues dicho esto, vamos otra vez al Excel, que no me quiero demorar mucho. Ya queda poco. Vale. Ahí no lo he dicho, pero tenemos que guardar el Excel, es súper importante. Así que a guardarlo siempre, que a mí a veces se me olvida y la he liado muchas veces. Bueno, vale. Apartado 3. Vamos a hacer, ahora sí, el precio por servicio. Entonces, aquí voy a poner ejemplos, pero bueno, podemos ir adaptando en la medida de lo posible. Entonces, de nuevo, yo aquí recomiendo traernos los gastos que hemos calculado, traernos el coste hora que hemos visto para dejarlo aquí todo bastante referenciado. Entonces, para calcular el precio, vamos a traernos estos costes que os decía y podemos poner, por ejemplo, coste hora en directo sin nada, eso significará que no tiene margen, ¿no? Y luego vamos a traer también el coste hora con margen, en directo con margen. Ok, nos lo traemos. Por tanto, con un más, vamos aquí, o con un igual, nos traemos el coste hora indirecto, sin margen, nos traemos el coste hora en directo con margen. Vale, vamos a ponerle un formato así que sea un poquito más visual. Ok, esto es lo que hemos calculado antes. Bien, esto va a ir a misa para lo que vamos a hacer ahora. Entonces, primero hemos dicho, separamos los servicios, ¿no? En este caso vamos a suponer que tenemos, pues, damos servicio a lo que decíamos antes, pymes y autónomos, y damos servicio, por ejemplo, a grandes empresas. Pero es que además tenemos unos servicios diferentes que a cada perfil, bueno, pues le damos. Tenemos una opción de una sesión inicial, ¿no? Que suele ser más de conocer el cliente, en el caso de consultoría, por ejemplo, ¿no? Suele ser así, nos reunimos más con ellos para saber exactamente qué necesitan, etc. Y luego pues hay unas horas de trabajo detrás también para prepararlo. Pero es que aparte luego de esa sesión inicial puede haber sesiones periódicas, ¿no? Mensualmente tenemos que atender al cliente, etcétera. Entonces aquí, pues vamos a diferenciar también esas sesiones, porque al final van a ser diferentes horas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, cada servicio que implique unas horas diferentes, habrá que separarlo. Entonces, vamos allá. Por ejemplo, sesión inicial y sesiones periódicas. Vamos a asignar un precio para cada una. A grandes empresas podemos estar en la misma circunstancia, ¿no? Pues una sesión inicial podemos cobrar una cosa y luego sesiones periódicas, el cliente pues ya también está captado, pues quizá podemos cobrar otra. Vale. Dicho esto, ¿qué hacemos ahora? Bien, las horas. Entonces, aquí yo sí que recomiendo que discriminemos entre las horas de facturación directa, esto sobre todo pues, en la parte de consultoría pues, es muy habitual, y las horas de facturación indirecta. Voy a poner esto con un poquito de formato que sea un poco más visual, lo vamos a hacer un poquito más grande.
poquito más grande, las columnas de estas un poquito más anchas. Ajustamos texto. Vale. Ok. Vale. Entonces, la suma de estas dos, evidentemente, pues me va a dar las horas de facturación totales. Me voy a inventar los datos aquí, ¿no? Pero imaginaros que tenemos pues 3 horas de facturación directa, 2 indirecta, una y media, es decir, que en las sesiones periódicas tengo 1 hora de reuniones, etcétera, y luego hay un trabajo de 1 hora y media de análisis, de llamadas, de mails, etcétera. Esto, de nuevo, pues si tenemos ese tracking que os comentaba antes, ese seguimiento, ese registro de horas que hacemos por cliente y por servicio, tanto en directa como indirecta, es perfecto, ¿no? Porque ya pues no llueve sobre mojado, o sea, ya es diferente. Entonces tenemos información más concreta, pero bueno, al menos podemos empezar por esto. Imaginaos que pues en caso de grandes empresas estamos 5 horitas con la empresa y luego 5 horas de trabajo de campo, ¿no? Por así decirlo, trabajo de análisis. Y en sesiones periódicas, pues un poquito. Cuestión, datos inventados totalmente, pero yo creo que nos puede servir para este ejemplo. Hacemos la suma de las 2 horas de facturación. Le vamos a ver cuánto nos da. ¿Vale? Entonces, estas son las horas que realmente nosotros vamos a dedicar a cada servicio, ¿no? Si, por ejemplo, contemplamos que vayan a hacer ese tipo de estas horas que tenemos aquí. De modo que al final, como os estaréis imaginando, ¿qué tenemos que hacer ahora? Simplemente vamos a multiplicar, estas horas por los costes. Pero yo aquí sí recomiendo multiplicarla por ambos, tanto por el 32 como por el 42, para saber cuál es, digamos, nuestro mínimo y cuál es el ideal o a partir del cual pues estamos teniendo un margen, ¿no? Entonces, voy a añadir aquí coste servicio. En este caso estamos hablando del indirecto. Luego, cuando acabe, hablo del directo, del coste directo, que creo que va a ser más sencillo. Entonces, ese va a ser el coste de servicio indirecto. Y ahora este va a ser el coste de servicio indirecto y no pongo el precio porque realmente no es precio. Realmente esto es un coste de servicio con margen, porque el precio no lo hemos determinado todavía. No sabemos si esto que nos va a salir aquí está adecuado con el mercado, ¿no? Entonces vamos a primero a calcularlo, por tanto, para nosotros esto es coste, no es precio. Voy a ponerle como otros colorcitos para diferenciarlo del anterior. Vale. ¿Cuál va a ser el coste de servicio indirecto? Bueno, pues multiplicamos las horas de facturación totales por el coste de hora indirecto, ¿no? Como vamos a multiplicarlo y arrastrarlo, en este caso lo voy a fijar. Si no, pues lo hacemos todas las veces y lo copiamos y pegamos, ¿no? Vamos a confirmar que nos haya copiado bien. Sí. 10 horas por las 32, 320. Es decir, vamos a interpretar estos datos, ¿no? Estamos calculando que mínimo por esta sesión a una pyme, a un autónomo, por mi sesión inicial le tengo que cobrar 160 euros, ¿no? Mínimo. Ahora, si quiero cubrir mi nómina y además quiero tener un margen para la evolución del negocio, para futuras inversiones, vamos a ver cuánto tendría que ser. Y al final va a ser, multiplicamos las horas por el que tiene margen. Lo fijamos, intro, y lo arrastramos. Bien, ya tenemos aquí los costes, ¿no? Ahora sí que una vez tenemos estos costes, vamos a asumir que no hay gastos directos para calcular precios y luego añado rápidamente con gastos directos muy rápido. Vale. Si esto fuera el caso, ¿no? Ahora podemos decir, vale, ¿qué precio pongo? 210 euros me los va a pagar un autónomo que está empezando, por ejemplo, para una sesión inicial. Sí, no. Pues si, por ejemplo, pensamos que no, vamos a decir, vamos a ofrecer un precio diferente. Entonces, ahora, por ejemplo, si hablamos de cuotas, ¿no? Otra cosa es que hablemos también por horas, que podríamos hacerlo, por supuesto por horas, pero bueno, imaginad que hacemos por cuota. Entonces, por ejemplo, decimos, vale, una cuota diferente, que la cuota, o sea, podemos decir aquí ya el precio por sesión, ¿no? Por así decirlo. Porque al final sí que van a ser precios, que vamos a intentar, voy a copiar formato y lo voy a cambiar de color ahora, un poquito más oscuro, ¿vale? Esto va a ser ahora el precio por sesión. Entonces, imaginar que decidimos que, mira, esto es muy caro, máximo puedo ofrecerle 150, a ver qué pasa, ¿no? Imaginar que los precios que pongo, los voy a inventar, son estos, por ejemplo, ¿vale? 150, 100, ok.
algo muy interesante que podemos hacer aquí es, ok, si este es el precio por sesión y yo le voy a ofrecer este precio, realmente ¿cuántas horas máximo debería de hacer para no excederme, ¿no? Para no perder dinero? Pues esto está muy bien porque aunque hayamos dicho que el servicio son 5 horas, pero bueno, si haces menos, mejor, porque posiblemente no estás cubriendo, ¿no? Entonces vamos a ver cuántas horas son, por una división tan sencilla como el precio por sesión entre, y aquí depende lo estrictos que queramos ser, pero bueno, vamos a ser un poco estrictos, entre el coste de hora con margen, ¿vale? Entonces, bueno, nos ha puesto en los euros, pero no son euros, son en este caso horas, horas deseables, podemos decir. ¿Vale? Voy a copiar esta vez aquí. Es decir, si hago más de 3 horas y media, realmente ya estoy perdiendo dinero. Pero bueno, sabemos que el servicio son 5. Pero bueno, al menos tengamos esa información y manejémosla como buenamente podamos, ¿no? Bien, y ahora sí, si hago si hago las 5 horas, que son las que se supone que voy a hacer, ¿no? ¿Cuánta gano por hora? Es decir, ahora podemos decir, ¿cuál va a ser mi ganancia por hora? Teniendo en cuenta las horas del servicio reales, ¿vale? Las 5. Entonces, ahora sí, este dato es súper importante porque nos va a permitir tener una referencia más visual. Y ahora es lo que os voy a dar algún consejito para que sea más visual todavía. Entonces, la ganancia ahora, ¿cuál va a ser? Pues, evidentemente, las 150 euros que voy a ganar con esta sesión entre las horas que se supone que voy a hacer, ¿no? Si somos realistas. Bien, pues nuestra ganancia ahora aquí va a ser de 30 euros. Vamos a bajar. 41, 70, ok. Digamos que esta va a ser nuestra ganancia. Estamos, como veis aquí, estamos lejos incluso de los 32, como era de esperar, ¿no? Ya lo estábamos viendo, pero ya lo vemos en términos de hora. De hecho, algo que, a ver, un momento, esto porque, claro, no he fijado. Vamos a fijar y lo arrastro. Horas deseables, que no son euros, son horas. A ver, un momento. Ok, así, ¿vale? No sé si voy rápido. Bien, entonces, la ganancia ahora, hemos dicho eso, pues que al final es la división entre 150 euros y el número de horas que vamos a prestar por el servicio. Y ahora sí que esto es lo que yo considero más útil, porque aunque ya vemos que este servicio de aquí, esta línea, se nos queda lejos de estos 32 que mínimo tenemos que cobrar, pero es verdad que puede resultar a veces, bueno, pues 30 no es mucho, ¿no? O, no sé, para que sea más visual, yo que os recomiendo pues unas formulitas muy sencillas y muy fáciles de aplicar, no solo a esto, sino a mucha cantidad de muchos escenarios posibles en otros Excel para situaciones que tengáis de formato condicional. Entonces, vamos a ver cuánto de lejos estamos con respecto a, por un lado, por ejemplo, a nuestros datos, cómo nos desviación con margen, desviación sin margen, ¿vale? Por hora, vamos a calcularlo por hora. Vuelvo a copiar el formato para ir más rápido y ahora le cambio un poquito el color, incluso lo puedo hacer más pequeño. Fijaos, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente ahora esta ganancia, como hemos estado diciendo aquí, desviación con margen, restamos los 42 euros, bueno, perdón, mejor que restemos primero los 30 euros para que nos haga negativo, menos, en este caso, los 42, que es lo que tendría que cobrar por hora. Vale, nos da 12 euros, es decir, digamos que cada hora estamos perdiendo como 12 euros, ¿vale? Cada hora del servicio. Vale, volvemos a fijar esto, en 4 y lo llevo para abajo. Vale, en este caso vamos a perder 2, 1, 27. Ojo, a lo mejor es lo que queremos, porque a lo mejor es estratégico. Ahora veremos, vamos a hacerlo también sin margen. Porque claro, si en este perdemos, o sea, podemos permitir perder en ese, porque no cubrimos nómina. Vamos a ver si no perdemos aquí. Evidentemente, como ya suponemos, aquí vamos a perder porque lo estamos viendo, pero ahora lo resto por el coste de la indirecta sin margen. Lo arrastro. Vale, como veis, pues aquí también perdemos. Para que esto sea más visual, que era el truquito que os quería decir, el formato condicional es muy útil. Entonces, le damos a formato condicional y aquí hay una cosa que se llama conjunto de iconos. Y concretamente esto de aquí, que hay 3 iconos de semáforo,
puede ser muy útil para tener una visión rápida de la situación. Entonces, lo vamos a clicar, automáticamente Excel pues asume sus hipótesis y nos pone unos colorcillos. Pero bueno, no está de más validar esos colores o cambiarlos. Entonces, si es el caso, ¿no? Os ponéis encima, como está ahora, los seleccionáis, vais a formato condicional y administrar reglas. Y en este caso, ¿vale? Que nos aparece aquí la regla que acabamos de poner, editamos la regla. Y por ejemplo, queremos que esté verde cuando eso sea mayor que cero, porque significará que entonces estamos por encima de nuestros costes, ¿no? Pues por ejemplo aquí ponemos, primero le quitamos porcentual, que es lo que ha puesto él, que ha querido, ponemos número en los dos, porque estamos hablando de números ahora. Pues que cuando sea mayor que cero, pues nos ponga, por ejemplo, verde, ¿no? Estamos cubriendo bien. Ahora, por ejemplo, un amarillo podría ser perdemos, pero no mucho, puede ser. Pues por ejemplo, aquí podemos decirle cuando sea menos que cero y mayor, por ejemplo, que menos 2, ¿no? O sea, todo lo que sea pues 1 o 2 lo podemos aceptar, cada persona lo puede decidir. Y luego ya, pues evidentemente automáticamente el rojito va a ser pues cuando sea ya menor de menos 2, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué ha pasado. La hacemos aceptar. Bien, ahora ha cambiado porque es verdad que visualmente, fijaos, vemos claramente como este precio es el que hemos elegido. Voy a ponerle los eurillos y voy a seleccionarlo para que veamos como que es el precio determinante. ¿Vale? Ojo que este precio no está puesto en valores, ¿vale? O sea, lo podemos poner en otro color para que sepamos que lo podemos modificar, así que se ve un poquito más. Lo mismo con las horas, que no lo he hecho antes, ¿verdad? Vale, estos son datos ya formulados. Entonces, aquí claramente, bueno, pues a lo mejor puede ser nuestra estrategia, ¿no? Que decidamos incluir, poner un precio más bajo para a lo mejor captar el cliente. Pero ojo, cuidado, porque con este precio, incluso en sesiones periódicas, lo que no estamos cubriendo tampoco ni siquiera nuestros gastos, ¿no? En este caso. O sea, no estamos cubriendo nuestra nómina. A ver, un momento, porque aquí no me acuerdo que sea el mismo número. A ver, sin margen, no, estaba mal calculada yo. Perdón. Vale, lo vuelvo a bajar. Ahora sí. Vale. A ver. Ah, porque ay, no me lo he fijado. La importancia de fijar. Podemos poner precios mal por no fijar datos. Ahí. Copiamos y pegamos. Vale, ya lo tenemos. Fijaos, se ha cambiado la cosa. ¿Por qué? Porque ahora sí que tenemos que, bueno, pues mira, en este caso, a lo mejor si queremos captar el cliente, sabemos que vamos a perder tanto, no solo de nuestro margen, sino que además no cubrimos nuestra nómina. Pero bueno, si luego el cliente nos selecciona y sigue trabajando con nosotros periódicamente, pues sí que podemos ganar un poquito más, ¿no? Eh, no, en cuanto al margen, no vamos a tener margen, pero sí que al menos cubrimos nómina. Bueno, pues quizá en el caso de empresas sí que podemos incluso tener más margen para cubrir lo que perdemos con otros clientes, ¿no? Es un ejemplo simplemente que consideraba que podía ser representativo para explicarlo, pero evidentemente pues hay muchas casuísticas que podemos ir viendo o podemos comentar en otras sesiones. Comentar antes de acabar el tema del coste directo, ¿no? Entonces, al final, para el coste directo sería realmente hacer lo mismo que hemos hecho aquí con el coste del servicio en directo, pero añadiríamos 2 columnas más, que sea el coste directo por cada servicio, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que, la añado rápidamente, imaginaros que pues cada vez que tengo una sesión inicial, pues yo imprimo algún dossier para ofrecerlo al cliente y ese dossier me cuesta 5 euros. Pues bueno, pues esos 5 euros los puedo poner como coste del servicio directo. Lo voy a poner en otro color, ¿no? A lo mejor en sesiones periódicas no tengo ningún coste directo y luego a lo mejor en lo mismo lo tengo con las empresas y luego a lo mejor en sesiones periódicas con empresas pues es diferente porque, pues, por ejemplo, tengo que contratar a alguien externo, a un despacho de abogados, etcétera, para temas más puntuales, ¿no? A lo mejor son 50 euros. Bueno, pues esto nos permitirá añadirle también, si queremos, un margen a este coste de servicio directo, porque al final hay que hacer, pues ahora si hay que imprimir habrá que ir a la papelería, si hay que contratar a un abogado habrá que llamarlos y habrá que pues ponerle en contexto, luego también va a ser tiempo, así que no está de más incluir cierto margen, ¿no? Aquí. Y ya con ese margen, pues al final nuestro coste de servicio total ya no va a ser estos 200, bueno, 210 con margen,
sino que será la suma de este y el coste directo, ¿no? Y eso será lo que compararemos con el precio por sesión. Y así podamos definir nuestros precios. Así que bueno, por mi parte era eso más o menos lo que quería dar, porque creo que es un poco intenso. Bueno, no sé si he ido muy rápido o si ha faltado información, pero bueno, cualquier cosa me podéis comentar, ¿no? Esto lo voy a quitar porque me centro más ahora en el coste en directo por hora. Pero bueno, pues eso. Dejo de compartir. Bueno, aquí un gracias. Aquí tenéis de todas formas también mi LinkedIn para lo que necesitéis y por si queréis hacerme alguna pregunta o lo que sea. Pues Sara, no sé, yo por mi parte a priori ya está, pero no sé si quieres que comentemos algo más o si hay dudas, si ha sido útil, si no ha sido útil. Dejo de compartir. ¿Alguien tiene alguna duda que queréis que comentamos? ¿No? A ver, este es un ejercicio, la verdad es que es muy, muy interesante hacerlo. Yo sé que puede resultar bastante intenso, ¿no? Y a veces, pues ponerte con esto quita a veces la vida, pero es cierto que es tan importante establecer bases para luego saber cómo dimensionar el negocio y poder tomar decisiones y decir, vale, pongo este precio, pero sé que me estoy poniendo un precio que está por debajo de mi coste, pero lo acepto porque es una estrategia a seguir, ¿no? O no. No lo he dicho, pero es verdad que esto, mira, voy a compartir rápidamente, porque creo que esto puede ser también importante y no lo he comentado. Un segundo. Vale. Porque antes hemos establecido este coste hora, ¿no? Este coste, los 42 euros. Pero vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si decidimos que, uy, jolín, quiero ofrecer 150 euros, pero no quiero perder dinero. Porque no, ¿no? Al final quiero estar alineada con la estrategia de la empresa. Bien, pues lo que podemos hacer es revisar nuestro presupuesto. A lo mejor la clave está pues, en reducirnos salario o la clave está en cualquier cosa. ¿Cómo sabéis si os parece qué impacto podría tener, por ejemplo, reducirnos salarios o cambiar incluso las horas dedicadas, que por eso lo tenemos todo como señalado, para que nuestros servicios, nuestros precios sean rentables, ¿no? Pues bueno, vamos a probar, por ejemplo, con 1.800 euros en lugar de 2.000. Pues con esto lo cambiamos directamente, vamos a ver qué efecto tiene. Pues bien, fijaros. Ahora no nos desviamos tanto, nuestro coste ha bajado de 41 que era 39, no nos estamos desviando tanto, pero sí que es verdad que seguimos perdiendo dinero incluso con nómina, pero 41 céntimos. Ojo, pues a lo mejor nos dice que es interesante bajarnos el sueldo, o no, o quizá a lo mejor aquí eh, queremos poner un precio superior y sin embargo pues podemos tener más margen para poner un sueldo más alto, ¿no? O a lo mejor bajamos el sueldo, pero decimos, vale, me bajo el sueldo, pero voy a dedicar una hora menos al día, me baja el sueldo. Bueno, pues horas al día que vamos a dedicar, bueno, 7. Ojo, porque las horas a lo que hacen es que nos está dividiendo, ¿no? La fórmula. De modo que cuando dividimos vamos a dedicar menos horas, así que nuestra hora va a valer más, porque el coste no se ha reducido. Por eso ahora, fijaros, con una hora que trabajamos menos a la semana, al día, perdón, nuestro coste sube 45 euros. Entonces, bueno, pues es jugar con esas variables para saber hasta qué punto pues tienes que adaptar tu situación, ¿no? Incluso las horas facturables. Aquí si somos más estrictos con las horas facturables, cuantas más horas dediquemos a los clientes y menos a trabajo de campo, por así decirlo, pues bueno, menos va a valer también nuestro coste hora, ¿no? Entonces, bueno, al final es por eso la importancia de referenciar los datos y que estén pues fáciles de trabajar para que se pueda cambiar y poder tomar decisiones ágiles y adaptadas. Y nada, yo creo que ahora sí. No sé si tenéis alguna pregunta. Ahí, ahí, un mensaje tengo. Ok, ¿con qué frecuencia consideras que es interesante revisar esos cálculos? Pues es buena pregunta, la verdad.
Yo creo que, como todo depende de cómo vaya cambiando y evolucionando tu negocio, ¿no? Si, por ejemplo, tienes un imprevisto que no tenías presente y te puede hacer cambiar la estrategia, es importante que lo revises. Entonces, yo sí que, por ejemplo, revisarlo mensual me parece demasiado, salvo que haya un cambio muy importante. Lo que sí que hago es que cada 3 meses lo reviso, sobre todo reviso el presupuesto para ver si está alineado con mis gastos reales que estoy teniendo, lo voy actualizando y así también voy viendo si mi coste hora se va actualizando o no. Pero sí que creo, pues eso, que a lo mejor cada mes es demasiado, pues porque al final es un ejercicio intenso, pero bien cuando hay un cambio sustancial, o bien cuando vas a prestar otro servicio nuevo, o bien cuando ves que estás dedicando más horas a un servicio que no tenías previstas, pues ahí es cuando habría que volver a revisar. ¿Actualizas el presupuesto con los gastos reales? Sí. Bueno, aquí yo tengo el presupuesto siempre del origen, digamos, el que hago al final del año para el año siguiente, porque considero que es importante como mantener lo que tú pensabas del negocio, pero luego hay un presupuesto que le llamo presupuesto vivo y ese es el que voy actualizando con los gastos reales, sí, porque así voy viendo efectivamente, por ejemplo, este año, ¿no? Enero, febrero, marzo ya pondría lo que ha pasado de verdad y así me permite ver si está alineado con el resto de meses. Y así actualizo también incluso el resto de meses en base a ese histórico. O imagínate que habías previsto en abril el seguro y te ha llegado en febrero, pues así cambias el seguro en abril. Entonces, bueno, sí, lo actualizo con los gastos reales, pero siempre también manteniendo el foco del inicial, ¿no? De nada. Y bueno, lo he dicho también, si en lugar de ser, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que he puesto el ejemplo todo el rato prácticamente de freelance, pues si en este caso no fuéramos autónomos y estuviéramos hablando de querer calcular nuestro coste hora en el caso de un trabajador por cuenta ajena, ahí tendríamos que considerar nuestro salario bruto para tener en cuenta los impuestos y la seguridad social. Y luego ya lo dividiríamos también entre las horas trabajadas, que normalmente el cálculo es muy similar, porque al final también hay que contar las horas de inactividad, o sea, suele ser muy representativo. Y luego si queremos ser más prudentes también ahí, pues podemos incorporar los costes asociados a ir al trabajo, los costes asociados a la manutención, etcétera, ¿no? Entonces, el ejercicio se puede ampliar mucho en función al escenario que queramos aplicar. De todas formas, si tenéis cualquier cuestión más allá de lo que hemos comentado ahora os surge, podéis escribir, creo que al consejo, a Sara, a todo el equipo, o bueno, ya también tenéis mi LinkedIn también para lo que necesitéis. ¿Vale? Sara, yo no sé si estás por ahí, pero yo no te veo. No sé si quieres decir algo. María Jesús, perdona, por aquí estaba, disculpad que estaba justo al teléfono. Oye, me ha Ah, parecido la no te sesión. preocupes, si yo me puedo enrollar media hora más, ¿eh? No, 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 yo decirte que contaremos si te parece y si nos dejas contigo para una tercera, que siempre tus clases son muy sencillas de entender. Yo creo que ha sido muy interesante y ha reflejado un poco lo que se nos había pedido, ¿no? Animar a toda la gente, además de agradecerles el estar aquí y demás, pues que nos sigan proponiendo temas sobre los que trabajar, que tenemos muchas manos y mucho talento en la casa y bueno, pues agradecerte de verdad todo tu tiempo, tu implicación, tu presentación que ha sido magnífica y nada, pues que al resto de personas que esperemos que nos sigáis en la próxima sesión, que será dentro de 15 días y que tenéis el correo y la página web de jóvenes para hacernos llegar todas las sugerencias que tengáis. Sí, Y encantada de recibir feedback. nada Muchas más y gracias bueno. a ti, Sara, y gracias también a todos los que me habéis aguantado durante este ratito. Me alegro Nada, que a Arely le creo haya que es parecido un placer. interesante. No, no sé si hay alguna persona aquí que viva en Valencia, pero bueno, ya aprovecho también Ah, sí. y decir que la próxima semana está organizando nuestro Colegio de Economistas de Valencia un acto muy guay, un tardeo y bueno, que si tenéis interés, pues
que Sí, nos lo hagáis saber y os mandamos la invitación. Que lo haremos esto también en otros colegios y en otros sitios, pero bueno, la próxima semana nos estrenamos con Valencia, sí, así que qué ilusión. Así que hoy os esperamos. estáis invitadísimos y muchísimas gracias de verdad, María Jesús. Yo te Nada, reitero. nada, gracias a vosotros por estar ahí y bueno, pues cualquier cosa que queráis o que queráis que hagamos para otra sesión, lo comentamos y lo preparamos. Perfecto, gracias. Un saludo a Nada, todos. gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao, buena tarde. Chao.